la fase M. Ahora, ya habíamos quedado también que la interfase se iba a dividir en tres subfases diferentes. Y aquí ya hemos llevado esto con ustedes en el virtual y con uno de los grupos hemos alcanzado a verlo en el presencial. ¿Cuáles eran las subfases? Hasta está en la pizarrita. ¿Cuáles eran las subfases de la interfase? ¿Cuáles eran? Eso. La G1, la S y la G2. Perfecto. Ahora, ¿qué iba a suceder en cada fase? La G1, ¿qué significaba? Recuerden, las G significan lo mismo. Correcto. Iba a ser la fase de crecimiento más amplia, porque la célula logra duplicar su volumen, duplica su tamaño. Y por ende, también era una fase en la que existía gran síntesis de dos moléculas, que ya lo mencionaron en el chat, que iba a ser la síntesis de proteínas y la síntesis de ARN para lograr crecer. Sabemos que la fase G2 iba a ser exactamente la misma cosa, porque nuevamente estamos hablando de una fase que se iba a dedicar principalmente al crecimiento. ¿Iba a ser tanto el crecimiento en la fase G2 como en la fase G1? No, ya solamente iban a ser algunos detallitos. Es como de ustedes mismos, más han crecido en su infancia que en su adolescencia. En su adolescencia, con suerte, han crecido. En esto íbamos a tener a la síntesis nuevamente de proteínas y síntesis de ARN, pero que iba a ser en menor cantidad. Ahora, entre las dos teníamos otra fase que se conocía como la fase S. Esta iba a ser una fase que es parte del dogma de la biología molecular, que aquí estaríamos hablando de la dichosa replicación. ¿A qué molécula hay que replicar? Pues al famosísimo ADN. Entonces, en pocas vamos a tener tres fases totalmente diferentes cuando hablamos de la interfase. La G1, la S y la G2. Ahora, tal como se ve aquí en el dibujito, que está un poco más claro, lo normal es que debería la célula pasar de la fase G1 a la fase S. De la fase S tiene que irse a la G2 y de la G2 tendría que irse a la fase M, que ya hemos visto. Pero las células que no se van a dividir van a tener una ruta de escape, por así decirlo, que ya hemos dicho que ese escape donde no se va a realizar la división se conocía como la fase G0. Dicho en otros términos, esta va a ser la fase de reposo, que como ya habíamos quedado también la anterior en el virtual, esta fase o podía ser una etapa, algo que un ratito va a estar en reposo y cuando lo necesite vuelve a entrarle al ciclo, o directamente es algo que va a permanecer durante toda la vida de la célula. Entonces, o podía ser algo permanente o podía ser algo temporal. De la fase M ya hemos quedado la anterior de manera corta en dos cosas. Esta iba a ser una fase en la cual necesitamos tener dos fenómenos diferentes, o bueno, uno de dos fenómenos. O realizar la dichosa mitosis, que esta iba a ser la división de las que se llaman células somáticas, dicho en otros términos, más en español y no tan científicos, son las células corporales, desde el pelo, la piel, los epitelios, la sangre, etcétera, etcétera. Y vamos a tener otra división que se llamaba meiosis. Esta iba a ser en específico para las células de tipo sexual, que más bonito, también nosotros lo vamos a conocer como los gametos. Entonces, el ciclo celular, dos grandes etapas, interfase y fase M. En la interfase hay tres fasecitas, tres subfases: crecimiento en G1, replicación en S y crecimiento en G2.
Si la célula no se quiere dividir, escapa y se queda en la fase G0, que es una ruta de escape, de reposo. Si ustedes no quieren tener hijos y en algún momento ya sus papás les empiezan a preguntar, les pueden decir, yo estoy en la fase G0 y significa que no piensan tener hijos, al menos de momento. La célula que logra continuar con su ciclo ya se va con la fase M. En esta fase M había dos opciones, o la mitosis, que es para células somáticas, o la meiosis, que es para células sexuales. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas, curiosidades, quejas, reclamos? Si siguen sufriendo por estar enanos, ya acostúmbrense a la idea, ya no van a crecer. Bueno, pueden crecer en realidad, pero ya no a lo largo. Ya, perdón. Se me ha salido ya. Edítelo. No lo voy a editar. Salud, dinero y amor. No me había dado cuenta que mi micrófono estaba prendido, pero gracias. Entonces, Servicio Movistar es chica. Yo también. Sí. Había sido chica. Ya. Después de que ya tuvimos su serie de estornudos, salud, dinero, amor, COVID, tequila, ya todas las combinaciones posibles con todos sus estornuditos, continuamos con el tema, ya que tampoco hay dudas ni tampoco hay preguntas, aparentemente. Ya sigue funcionando. Muy bien. Ahora, para lograr continuar y hablar en específico de las divisiones, hay algunos términos o conocimientos previos, por así decirlo, que tenemos que tomar en cuenta. Consideraciones. Ese término lo podemos poner ya, más elegante. Estas consideraciones, como les acabo de decir, son, parecía Brenda también en parte. Ya, después de mi divagueo, en estas consideraciones hay que tomar en cuenta diferentes términos que nos va a servir bastante para lo que vamos a llevar a continuación. Uy, ya. Entonces, términos que tenemos que tomar a consideración. Resulta que toda la carga genética que necesitan los seres humanos iba a estar en un total de 23 cromosomas. Ya, Servicio Movistar, ya, calma, ya te vendiste, ya saben tu voz, tal vez te reconocieron, ni modo. Ya. En estas consideraciones, entonces, lo que les decía, toda la información para que un ser humano sea un ser humano entra en un total de 23 cromosomas sencillos. Ahora, a estos 23 cromosomas o las células que solo tienen los 23 cromosomas se van a conocer como células haploides. Para evitarnos la fatiga de estar diciendo el término, se lo abrevia, solamente haciendo uso de una letra N. Entonces, toda la información genética de los seres humanos entra en 23 cromosomas. Célula que tiene sus 23 cromosomas se conoce como una célula haploide. Ahora, por más de que toda la información entre en 23, si solo nos manejáramos así, todos seríamos exactamente iguales, porque sería una fotocopia desde el primer ser humano original. Para evitar eso, nosotros realizamos combinaciones, porque tenemos 23 cromosomas heredados del padre y 23 cromosomas heredados de la madre. Dicho en otras palabras, estaríamos hablando de células con 46 cromosomas, o dicho de otra manera, 23 pares de cromosomas.
A esta célula que ya tiene una copia de información genética heredada de mamá y otra copia heredada de papá, se las conoce como las células diploides. Y como toda expresión matemática, esto se va a dividir o se va a representar como 2N. Entonces, célula que tiene 23 cromosomas se llamará haploide. Esa célula haploide se representa con una sencilla letra N. Las células que ya tienen los 46 cromosomas, o dicho en otros términos, 23 pares de cromosomas, ya se conocerán como células diploides, que estas son ya las que tendrían una representación de 2N. Ahora, como ejercicio de lógica, si les hablo de una célula triploide, ¿cuántos cromosomas creen que pueda tener? Una triploide. Cerca. Eso. 69, porque sería 23 por 3. Correcto. Si les hablo de una tetraploide, $92. 82. 92. Ya les va a fallar la matemática. Creo que a ustedes les va mejor con matemática compleja que con matemática sencilla. Hoy no es mate. La vida es mate, mi estimado. Y en bioquímica se lleva harto de matemáticas. Por si acaso. Hoy no pasamos. Yuri. Ay, la vida es matemáticas. Ya. No les asusto. Solo les doy un spoiler de su vida. Ya, entonces, 23 cromosomas haploide, 46 cromosomas diploide. Ahora, otros términos que van a ser necesarios, aunque esto es la parte más sencilla. Cuando hablamos de la división, hola Melania, ¿cómo estás? Vamos a tener dos tipos de células diferentes. La que da origen a todo se va a conocer como la célula madre y la que va a surgir de esta dichosa célula se conocerá como la célula hija. Ahora sí, aquí nos vamos a complicar un poco de términos. Hay dos términos que nos van a importar bastante, que considerando que como ya hemos llevado, ya han estudiado para su primer parcial, me han prestado atención, no tienen memoria de pajarito, se van a recordar. ¿Cómo se llamaba al ADN junto con proteínas que está altamente condensado dentro del núcleo? Igual los antiguos van a salvar. Ya, altamente condensado sería cromosoma. Y el que estaba ligeramente condensado, cromatina. Ya. Ahora, hemos conocido solamente esos dos términos, cromosoma y cromatina. Pero para hablar de la división van a aparecer otros dos términos diferentes. En ese sentido, aparecen dos términos que parecen al inicio la misma cosa, o al menos parecen similares, pero son diferentes. El primer término es el de las cromátides hermanas. La vida es nombres, mis estimada. Y otro nombre va a ser el de los cromosomas homólogos. Ahora, ¿qué va a suceder en este caso para que se entienda? Parece que ya estamos entrando al terreno de lo chino, pero no, tampoco, no es tan horrible. Ya. Entonces, presten atención a esto. A ver, haciéndoles otra pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Aún no estoy sana. ¿Qué es lo que sucede en la replicación? Perdón. ¿Qué es lo que sucede en la replicación?
se replica el ADN, pues. Se pasan. El ADN se aplica a la de por dos, el ARN, todavía el ARN. El ADN se replica. Ay, Diosito. Ya, se duplica la molécula de ADN. O sea, es capciosa en parte, pero es para que lo piensen. Dicho en otros términos, ¿qué va a suceder? En vez de tener una molécula de ADN, vamos a tener dos. ¿Qué va a suceder? Cuando hablamos de las cromátides hermanas, es lo que sucede o lo que nace con eso de la dichosa replicación. Digamos, originalmente yo aquí tenía a mi bonito cromosoma. Ahora, como ha dicho Maruja, tiene que aplicarse la de por dos, que en vez de tener un solo cromosoma, ahora ya voy a tener dos, pero son estos exactamente iguales, porque uno es la copia del otro. A estos que solamente se originan por el dichoso dogma de la biología molecular, y vuelvo a repetir, solamente son la copia del mismo cromosoma, estoy viendo al mismo cromosoma dos veces, esas son las cromátides hermanas. Ahora, cuando hablamos de los cromosomas homólogos, va a suceder lo siguiente. Acá tenemos al mismo cromosoma de hace rato, y acá tenemos a este cromosoma. ¿Qué diferencia logran notar entre el uno y el otro? Aquí ya está, es medio capcioso, pueden responderlo más fácil. Principalmente el color y la forma en la que lo he dibujado, que está al revés. En este, los dos eran celestes, porque los dos, diferentes lugares, ya, más o menos por ahí, están pensando. Aquí los dos eran celestes, porque estábamos hablando del mismo cromosoma al que le he aplicado el por dos. Ahora, en el caso de los cromosomas homólogos, son de dos colores porque vienen de dos seres diferentes. Entonces, estoy hablando de un cromosoma que va a ser de mamá y un cromosoma que va a ser de papá. Dicho más elegante, están pensando. Pero está bien que piensen de mi tío. Ay, este chango. Mi vesícula. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? No soy mala. Solo soy un poco torpe. Pero como soy mala, ya no voy a hacer nada, ¿no? Ya que soy mala. No voy a hacer nada. Hay que evolucionar. Si soy mala, pasaré a ser cruel. No. Sí, lo sé. En esto, ¿qué va a suceder? Aquí que estamos hablando de un cromosoma que va a ser materno y un cromosoma que es paterno. Teóricamente, estamos viendo al mismo número de cromosoma. Digamos, puede ser cromosoma 1 materno, cromosoma 1 paterno. Pero como ya son de distintos seres, van a tener diferente información genética. Cromátides hermanas es al mismo cromosoma que solamente le he sacado una copia. Al sacarle esta copia, ¿qué va a suceder? Son cromátides hermanas. Cromosomas homólogos, un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Aunque sean teóricamente el mismo número de cromosoma, los dos contienen información diferente. Esto es de consideraciones nada más, nos va a servir para el avance. Pero no se olviden, cromátides hermanas es el mismo cromosoma que se le echó por dos. Cromosomas homólogos es emparejar al cromosoma de mamá con el cromosoma de papá. Hasta acá el punto de las consideraciones, dudas, preguntas. Si todo está bien, manden su manito en el chat.
Pluripotente y totipotente tiene que ver ya con los procesos de la diferenciación celular, no directamente con la división celular. Ya, lo vamos a hacer unas consideraciones más acá. Aunque no es lo que entra directamente, pero bueno. Esto ya es de diferenciación celular. Vuelvo a repetir esto. Espérame. Micrófono, Melania. Melania. Te corté el micrófono, Melania, que no me hacías caso. Ahora, esperen. Aquí solamente estamos hablando de cromosomas homólogos, hablando de un solo cromosomita. Pero, como va a suceder la replicación en todos los cromosomas, ¿qué va a suceder? Aunque no se va a ver exactamente así, solamente para que quede claro, vamos a tener primero al cromosoma de mamá, que tiene su cromátide hermana. Y al lado vamos a tener al cromosoma de papá, que igual tiene su cromátide hermana. Aquí ya estamos hablando de cromosomas homólogos y de cromátides hermanas. A esta combinación, y es lo que ha mencionado María Rosario Kruger, que es lo que se conoce con el nombre de la tetrada. Porque si cuentan son 4 cromosomas distintos. 2 cromátides que vienen de mamá y 2 cromátides que vienen de papá. Volviendo a repetir, la receta básica del ser humano está en 23 cromosomas. Toda célula que tiene esos 23 cromosomas se conocerá como una célula haploide. Varias células, por no decir casi todas las de los seres humanos, van a tener una copia doble. Una de mamá y una de papá. A estas células se les conocía como diploides. En relación a las cromátides hermanas, aquí vamos a tener la cromátide hermana es cuando a un mismo cromosoma se le saca una copia y van a estar uno al lado del otro. En cambio, cromosoma homólogo es cuando se junta un cromosoma de mamá con un cromosoma de papá. Cuando combinamos estos dos conceptos y ya tenemos a 4 cromosomas uno al lado del otro, es que se iba a conocer con el nombre de la tetrada. Ahora sí, mejor, Lizeth. Ya. Ahora, a lo que ustedes han pedido, más o menos, no tiene tanta relación con lo del XXXYY. A ver, para que me entiendan mejor, lo vamos a poner así. No XXX, eso ya es otra cosa. XYX. Eso ya es síndrome de Klinefelter. A ver, a lo que les decía de los diferentes números en sí. Los seres humanos, como ya les he dicho, necesitamos una base de 23 cromosomas. Ahora, cuando se va a aplicar lo de la división celular, se va a aplicar lo de la dichosa el por 2,
necesito aplicar el concepto de cromátides hermanas y de cromosomas homólogos. Si hablamos de las cromátides hermanas, para esto les voy a hacer el zoom. Si se fijan, esta línea que es de color rojo, guindo, no sé qué color lo estarán viendo ustedes, para mí está medio guindo. Creo que medio rojo sale para ustedes o medio café. Medio rosa, ya. Esta cosa que está medio rosa, medio guindo, si se fijan, no es uno solo, sino son dos, porque aquí tengo a los dos, uno al lado del otro. Este pequeño pedacito van a ser cromátides hermanas, porque es al mismo cromosoma al que le he sacado una copia. El de su lado igual son cromátides hermanas, porque son azulitos con la misma forma. Ahora, cuando yo junto, como estoy viendo aquí en el centrito, uno azul con uno guindo, ya sería cromosoma homólogo, porque estoy juntando al cromosoma de mamá con el cromosoma de papá. Son parecidos en forma, bastante, pero su información genética es diferente, por eso es homólogo. Parecido, pero no igual. Y esto ya de los cuatro, que ya es la suma de los dos conceptos, es lo que se llaman las tetradas, porque son 4 cromosomas diferentes al mismo tiempo. Ahora, para que se entienda esta imagen que les acabo de poner, esto que está acá en la pizarra ahora tiene su propio nombre y se conoce como el cariotipo. Esto en sí es un esquema en el que les permite ver todos los cromosomas de una persona. Y se lo puede hacer así de verdad, por si acaso. Ahora, todos los cromosomas teóricamente o tienen forma de X o tienen forma de Y. Es por eso que decía, no tiene tanto que ver con cromosoma XX, XY, XYY, no. Porque esos son formas en general. No estamos hablando de un cromosoma en específico. Ya, un poco más aclarado o más perdido. Y yo asustándome de que está perdido. Ya. Por si acaso, solo como dato extra. Para bioquímica también hay la subespecialidad en genética. Y los genetistas son los que se encargan de ver esto. Ya no quiero. En el avance, lo voy a volver a explicar en el avance. Pero ustedes sí pueden hacer genética y es bastante bonito. Pero lo que quiero que entiendan es este pequeño pedazo. Lo vamos a volver a ver. Pero cuando es la copia del mismo cromosoma, o sea, es la misma información genética, es una fotocopia, ese va a ser cromátide hermana. Cuando ya son 2 cromosomas juntos, pero uno de mamá y uno de papá, ahí se llaman cromosomas homólogos. Ya. Ahora, entonces, haciéndolo a manera de chiti resumen, cuando nosotros hablamos de este proceso de la dichosa división celular, ya hemos dicho que iban a haber 2 tipos de divisiones diferentes. La primera división, y también la más sencilla, la más conocida, iba a ser la dichosa mitosis, que ya les he mencionado algunas características generales. Lo voy a volver a repetir, lo de cromosomas homólogos, cromátides hermanas, en el punto que va a ir con el avance. No es que estoy directamente ignorando la duda, por si acaso, aún. Entonces, cuando vemos la mitosis, todo va a empezar con una celulita. Como son células del cuerpo en general, estas células se van a caracterizar por ser células de tipo 2N. ¿Eso qué significaba? ¿Diploide o haploide? Eso, diploide. Muy bien. De ahí, esta bella celulita, tan bella y hermosa que la tenemos por acá, vamos a tener que realizarle algunos procesos de transformación y en esto va a entrar a su dichosa interfase.
No está Bella, está Puri. ¿Ah? Ya no entendí ni madres, pero bueno. Entonces, a esta célula que nosotros ya la hemos visto en sí nacer, en este caso, la tenemos que meter a la interfase. Es decir, va a pasar por la fase G1, va a pasar por la fase S y va a pasar por la fase G2. Después de haber realizado toda esta secuencia, la información genética ya sabemos que se ha replicado. Así que en vez de solo tener 2N, temporalmente vamos a tener a una célula 4N. Es decir, temporalmente se forma una célula que ya sería tetraploide, lo que ya hemos mencionado con los dichosos 92 cromosomas. Después de que ya se ha preparado, ya está lista para tener a su retoño, después de haber obtenido a los dichosos 92 cromosomas, esta célula se va a tener que dividir, dando origen a dos células diferentes, una célula por acá y otra célula por acá. Estas células automáticamente van a tener que ser células diploides. Célula diploide por acá, célula diploide por acá. Entonces, a manera de teoría, anotando ya todo en la parte inferior. En el caso de la mitosis, como hemos dicho, es un proceso que se caracteriza por ser la división de las células corporales, o también conocidas como las células somáticas. ¿Qué otra característica más va a tener? Si contamos, la mitosis siempre se caracteriza por tener dos células hijas. No va a tener más, solamente dos. Otra característica, las células hijas y la célula madre son totalmente iguales entre sí. No hay ninguna diferencia, es exactamente la misma vaina. Ya. Entonces, y lo último, aunque solamente es para repetir, esta división nos asegura de que sí o sí las células hijas tienen que tener la doble carga genética, es decir, van a ser células hijas diploides. Esto cuando hablamos de la dichosa mitosis. Hasta acá, que ya solamente hemos hablado de términos que ya un poco más conocen, diploide, haploide, esas vainas. ¿Dudas o preguntas? ¿O todo está bien? Si todo está bien, manden su dedito en el chat. Ya. Bien agresiva, explique de nuevo. ¿Podría explicar de nuevo? ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Ya no quiero. Me maltratan. Sí, voy a explicar. Solo déjenme acomodarlo más bonito. Ya. Sí, les puso de mal humor y me maltratan a mí nomás. Yo no hice nada. Por si acaso, solamente estoy jugando. Repitiendo entonces, la mitosis también salamera también. Entonces, todo comienza con la célula. Esta célula original va a tener una carga diploide. Técnicamente esta es la célula recién nacida, la célula baby, la célula bebé. ¿Qué va a suceder con esta dichosa celulita? Tiene que empezar a crecer. ¿En qué iba a madurar? ¿En qué iba a crecer? En la dichosa interfase. Cuando termina la interfase, ya tenemos a una célula más grande en tamaño y además que por la fase S ha duplicado su información genética y ha sufrido del proceso de la replicación. Entonces, en vez de ser una célula 2N, pasa a ser una célula 4N. Posteriormente, ¿qué va a suceder? Aquí sí viene la mera, el proceso de la mitosis. Ahora sí vamos a tener a la dichosa mitosis. En este proceso, ¿qué va a suceder? La célula se tiene que dividir en dos.
Y la información genética también se divide en dos, dando origen a dos células diploides. Características generales de esta división. Lo primero es la división de las células corporales, que se conoce como células somáticas. Segundo, la mitosis solamente puede dar origen a dos células hijas, no hay más. Tercera característica, si se fijan, la célula madre y la célula hija son exactamente lo mismo. Son círculos celestes que en su interior tienen un 2N. Son iguales. Todas las células que salen son iguales entre sí e iguales a su mamá. Y la última característica, las células hijas sí o sí tienen diploides. Ya. Ahora sí, Anabel, Catherine. Y me ignoran. Pensando. Despierta. Exacto. La interfase le hace crecer a la célula. Duplica su ADN, se replica. Que en vez de tener ADN o información genética 2N, ya va a tener información genética 4N. Una vez que ya tiene el doble de la información genética, ahí recién se va a partir. Ya. Tampoco te pases de salamera, ha sido chiste de un momento. ¿Quién está rara, yo o ella? Sí. Medio que uno se acostumbra con el tiempo. Qué triste que uno se tenga que acostumbrar. Ya. Sí, la primera vez que me tratan tan bonito también ya. Bien extremista también. Y no le gusta así de... Pero no he dicho nada. Solo he dicho extremista, no he dicho que está mal. Solo he dicho extremista. No he dicho que esté mal o que sea de mi desagrado. Chingada madre, vete más allá. No, no, no. O sea, yo me estoy alterando, pero con el teclado. Que no me está permitiendo. Y desde una de las clases que llevé mi computadora he perdido mi mouse no sé dónde. El link de Drive ya lo voy a volver a mandar. No, 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 no es para ustedes, no es para ustedes, jamás, no. ¿Ustedes qué les voy a tratar así? Es al teclado, no me deja. Ya. Ahora, volviendo a este otro. Cuando hablamos de la mitosis y en sí todas las divisiones en general, es un proceso facético, o sea, tiene fases, es un proceso gradual. Y aunque va a sonar recursi, hay un memotécnico para las diferentes fases, pero les estoy advirtiendo de inicio, es recursi, pero ayuda a memorizarse el orden. Es demasiado cursi, me da diabetes. Ya. El memotécnico ultra mega cursi, que para ponerle ya completo, ya. Ya. El memotécnico recursi va a ser el del prometo amarte. Ahora, esto no es de que sea para que se declaren o por ahí, no, sino es un memotécnico que les ayuda a recordar el orden de las diferentes fases que va a suceder. Resulta que en la mitosis vamos a tener 4 fases, no el juntos por siempre.
Sí, no me gusta decir cosas cursis, estoy sufriendo. Sí, está cringe. Ahora, estas diferentes letras, no I love you, todo me recuerda a ella. Ay, ustedes, pero este prometo amarte son las 4 fases de la mitosis. El pro habla de la profase. El meto habla de la metafase. El amar está hablando de la anafase. Y el te está hablando de la telofase. Qué bonitos ojos tienes, Huawei. No, pero esto es memotécnico, repito, solamente es para el orden, porque como todo termina en fase, de ahí terminan metiendo la pata a ratos. Entonces, como memotécnico, el prometo amarte. Ya me dio. Espérame. O sea, sí los quiero, pero no me gusta la ternura. No soy tierna, no soy cursi, no. Ya. Ahora, para que se entienda una cosa más. O sea, los quiero, ya, no sé qué. La mitosis en sí termina dividiéndose en 2 fases diferentes. La primera fase se llama cariocinesis. Esto con la pregunta que ha hecho Luis. Esta cariocinesis en específico, cario, no estamos hablando de caries, ¿no? Sino estamos hablando del núcleo. Entonces, en específico, este proceso es la división del núcleo, donde se aplica el prometo amarte, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En cambio, después de la cariocinesis viene la citocinesis, que esto estamos hablando de la división tanto del citoplasma como de la división de la membrana celular. Entonces, vuelvo a repetir esto de acá. La mitosis en sí, ordenando todo esto, va a terminar dividiéndose en 2 grandes fases. Esas 2 fases que son bastante grandes iba a ser la dichosa cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma y de la membrana. A su vez, cuando hablamos de la cariocinesis, este igual se iba a dividir, que para eso teníamos el memotécnico del prometo amarte, que esto solamente es para darnos un orden de las diferentes fases que van a ser parte de la dichosa cariocinesis, por si acaso. Esto solamente es para dar orden. Así se va a ver más bonito. Muy bien. ¿Correcto hasta acá? Como que soy tierno. Ay, ¿para qué gruño? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? ¿Vuelvo a repetir algo antes que me quiera dormir? Sí, la cariocinesis es quien promete amarlos. No quiero. Me dicen tierna. Ya no quiero. Ya, lo vuelvo a repetir. Primer proceso es cariocinesis. ¿Eh? No. La mitosis entonces son 2 divisiones diferentes. Una en la que tengo que dividir el núcleo, que es toda la información genética. Eso se llamaba cariocinesis, que tiene las 4 fases clásicas. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. Que para esto va a ser el memotécnico del orden solamente el del prometo amarte. El otro proceso, que es lo que preguntó Luis, se conocerá como la citocinesis, que esta es la división del citoplasma y de la membrana celular. Cariocinesis, división del núcleo. Las 4 etapas. Prometo amarte.
Citocinesis, la división del citoplasma y de la membrana celular. Ahora sí. Anaí. Soy igual que usted. ¿Por qué eres igual que yo? Ya, de nada. Ya, muy bien. Entonces, aquí ya tenemos imagen. Sí, también sirve, prometo matarte. Muy agradables sus clases. De nada. A eso nos vamos a ir ahora. Ahora sí nos vamos a complicar la vida con las dichosas fases. Ta, 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 ta. ¿Para qué? Es bastante bonito. Nos vamos a complicar un poquitín la vida, pero es un proceso bastante bonito. Y es hora. Sí, lastimosamente, hay que hacerlo. Ya, prometo aniquilarte, ya lo que gustes, ya está bien. Lo que ustedes quieran. A un grupo les gustaba lo de prometo amarte, eran los románticos. Ya, entonces, vámonos con las diferentes fases. La primera que nos va a importar iba a ser lo que ya hemos mencionado, que se iba a conocer como la dichosa interfase. Ya hemos dicho que en esta etapa la célula lo que tiene que hacer es crecer, madurar y demás. Pero no va a ser la única ni la última fase. Una vez de que se termina la fase G2, la célula tiene que entrar a la fase M. Y en el caso de la mitosis, la primera de las etapas se iba a conocer con el nombre de la profase. En esta etapa van a suceder diferentes cambios, cada uno con su propia importancia y con su propia relevancia. Yéndonos entonces a cada uno. El primer cambio, nos vamos a fijar acá afuera. Esta estructura de acá es el núcleo, que está en interfase, que tiene hasta sus huequitos, que está dado gracias a los poros nucleares. Si se fijan acá en la profase, ¿está exactamente igual? Pues no, se ha empezado a separar. Dicho en otras palabras, tenemos la desaparición, la descondensación, la desintegración, o simple y llanamente podemos decir el borramiento de la dichosa membrana nuclear. Entonces, en esta etapa desaparece la dichosa membrana nuclear. Cambio número 1 que sucederá a nivel de la profase. Cambio número 2 que nosotros vamos a tener. Necesitamos duplicar a los centriolos, sí o sí, porque como ya hemos quedado la anterior, cuando hemos llevado célula, qué garritas. Esto que está hacia este lado. Ya, me imagino que sí es eso. Dame un segundo, pues, a ver. Dame un segundo. Entonces, primero, en la profase desaparece la membrana nuclear. Segundo, se tiene la duplicación de los centriolos. Lo que acaba de preguntar Catherine en sí es sobre estas cositas azules que están saliendo por acá. Lo que ya empieza a crecer y a parecer más de lo normal se va a conocer con el nombre del uso mitótico. Este uso es el que nos va a permitir en su momento agarrar a los cromosomas y con esto vamos a lograr realizar la división en específico. Aparece entonces el dichoso uso mitótico. Finalmente, ¿ya aclarada la duda? Finalmente, también vamos a tener aquí a los cromosomas, donde se van a emparejar el cromosoma
con su copia. O sea, es el mismo cromosoma, lo único que uno es original y copia uno al lado del otro. Si recuerdan, en este caso se iban a conocer como cromátides hermanas. Entonces, en este paso se condensan las dichosas cromátides hermanas. Muy bien, entonces, primera fase, profase, 4 cambios diferentes. Primer cambio que íbamos a tener, que iba a tener que desaparecer la membrana nuclear. Segundo cambio, duplicación de los centriolos. El uso mitótico, a la pregunta que acaban de hacer, dame un segundo, para el cinetocoro falta todavía, dame un segundo. Dame un segundo. El uso mitótico es el que está yendo, estas líneas azules que están yendo hacia el centro de la célula. En cambio, el uso acromático es el que va a ir por la parte de afuera, es decir, el que no está tocando directamente a los cromosomas. Mitótico es el que toca directamente. No se duplican, se alargan, crecen. Correcto, a las 2 dudas del cinetocoro, espérame un ratito. Ya me imagino que sí se resolvieron las 2 dudas. Entonces, uso mitótico o también estamos hablando de que tiene que aparecer el uso acromático. Pinche sistema inmune, esta hora no me curo. Ya. Ahora, entonces, profase los 4 cambios. Chao membrana nuclear, el 2x2 a los centriolos, aparecen los microtúbulos para el uso mitótico y uso acromático y se condensan las cromátides hermanas, que ya hemos dicho este término. Significa que va a estar uno al lado del otro, el original con su copia. Ahora, si ven esta primera imagen, donde está ahora el cursor, incluso le voy a poner el rojo, esta primera imagen con esta segunda imagen, ¿cuál es la diferencia más notoria? Correcto. La diferencia más obvia, más notoria, es que se han alineado. Esta fase de acá, siguiendo con la secuencia, tendrá que conocerse con el nombre de la metafase. En la metafase, el cambio más importante es que todos los cromosomas, que en este caso son cromátides hermanas, se alineen. Eso. Se alinean en una línea, que va a ser la línea ecuatorial, también se conoce solo como el ecuador, o se puede conocer como el plano de la metafase. Nada más. Ahora, para lograr haberlos acomodado en línea, haciendo un zoom incluso, ya, acomodándolos acá en la línea y haciéndoles el zoom, si se fijan, estos elementos, los microtúbulos del uso mitótico, están agarrando a los cromosomas desde el centrito. ¿Qué va a suceder? Haciendo acá un pequeño dibujo que espero que me deje hacerlo la dicha tableta. Te odio. Ya. No a ti, a la tableta. A ustedes los quiero, a la tecnología no, porque no me quiere. Mentiras. Ay, Diosito. Medio tóxicos me tenían que salir ustedes. ¿Por qué me tienen que salir? Ah, sí. No me gustan los abrazos. Sí, dame un segundito, esto lo quiero achicar. Ahora no se quiere achicar esta cosa.
ver, hago esto. Tampoco. No se quiere achicar esta cosa. Ah, no tengo paciencia. No hay nadie tan grande como su corazón. Gracias por decirme que tengo cardiomegalia. Ugh, no. Ya. Ugh, peor. Ya he logrado manejar esto. Ay, peor. Eso ni me cae bien. Ahora, para lograr hablar de esto, ¿qué va a suceder en esto? Solamente esto lo necesito para poder explicarlo mejor. Resulta que ya hemos visto a los cromosomas, que más que parecerse a una X, se parecen a líneas un poco dobladitas. Y cuando se combinan con su cromatida hermana, forman una X. Viendo a los cromosomas desde la región lateral, resulta que para lograr sujetar a ese microtúbulo es como si tuviera una especie de ganchito. Ese ganchito está situado justo en la parte central. Estamos viendo un ganchito que ayuda a sujetar. Este ganchito que está acá este dichoso ganchito es lo que has preguntado hace un rato, Rosario, y se conoce con el nombre del cinetocoro. Entonces, a todos los cromosomas para lograr moverlos, necesito agarrarlos. ¿Cómo los voy a agarrar? ¿De dónde se va a sujetar el dichoso microtúbulo? De un ganchito que está en la parte central y se conocerá con el nombre del cinetocoro. Gracias a eso logro acomodarlos justo en la parte central, que iba a ser la línea del ecuador, plano ecuatorial, o también conocido solo como ecuador. Ya, correcto, aclarada la duda del cinetocoro más. Sí. El uso mitótico y el uso acromático son microtúbulos, que es lo que tú le estás llamando las garritas. Y acá esta especie de rectangulitos rojos es el centriolo, que como ya hemos quedado es de donde salen los microtúbulos. Muy bien. Rosario entonces ya está aclarado. Ahora, vámonos a la otra fase. ¿Qué le seguía? No se da la duplicación de los microtúbulos, se da la duplicación. Tengo dos centriolos diferentes. El cromosoma se va a unir a los centriolos, uso mitótico, gracias a el cinetocoro. Es como para decirles, digamos, si vamos a hacer salto bungee, que es saltarse de un puente pero con una soga, te ponen un cinturón. Ese cinturón te está agarrando una pitita. Ese cinturón sería el cinetocoro, que te ayuda a unirte a esa pitita. Aquí la pitita van a ser los dichosos microtúbulos del uso mitótico. Los centriolos, que acabo de decir hace un ratito, son estos rectángulos rojitos. Rectángulos rojitos por acá, rectángulos rojitos por acá. Ahora sí, ya no hay más dudas. En 4. La cabeza más se fue aparte, así que tal vez 5. Sí, a la cabeza tenía que ser 5. Yéndonos a la siguiente fase, donde se hace el Tupac, pero no tan extremo. La fase de Maruja. Esta se va a conocer como la anafase.
¿Qué va a suceder? Como ya lo han dicho medio a modo de chiste, pero tiene mucha razón, es como si le hubiéramos hecho Tupac. Se ha dividido. En este caso, ¿qué sucede? Las cromátides hermanas se separan obligatoriamente y al separarse van a empezar a migrar hacia los extremos de las células, que se van a conocer como los dichosos polos celulares. Se lo está viendo todo en la imagen. De acá a acá ha terminado la célula, el cromosoma, las cromátides hermanas dividiéndose y están yendo cada una a un extremo de la célula, haciendo el mismo zoom. Ya lo he entendido. Haciendo el mismo zoom de hace rato. Si se fijan, acá a estos cromosomitas se les está uniendo directamente el uso mitótico, el microtúbulo. Le voy a hacer incluso más zoom. Vamos a ver cuánto me permite hacer zoom. Yo trabajando con imágenes, tratando de hacerlo más bonito y no quieren los dibujos feos. Sí, tiempo no hay. Ya. Entonces, lo que les quería decir, si se fijan, acá, en cada uno de estos microtúbulos, ay, ¿qué me está haciendo hablar? En cada una de estas cromátides hermanas se le está pegando un microtúbulo. Y si se fijan, hay un puntito más oscuro donde se está pegando. En todos los cromosomas hay ese puntito más oscuro, que es donde se ha pegado el dichoso microtúbulo. Ese puntito se iba a conocer como el cinetocoro, que ya lo hemos visto hace un rato. Entonces, viéndolo hasta acá, interfase ya hemos visto qué sucede. En la profase tiene que desaparecer la membrana nuclear, hay la duplicación de los centriolos. Es como si se le clavara el cuchillo. Aparece el uso mitótico y aparece el uso cromático, además de que se condensan las cromátides hermanas. En la metafase, esas cromátides hermanas se alinean en la línea del ecuador. Logro moverlas gracias a una estructura, un ganchito que se va a conocer como el cinetocoro. Por último, la anafase. Le hago el Tupac, se separa. Mitad de la cromátide hermana se va hacia un lado, mitad de la cromátide hermana se va hacia el otro lado. En esto, ¿qué más van a hacer? La migración hacia los polos, que será el término más adecuado. Ya, hasta acá, hasta la fase. ¿Dudas, preguntas? Tu fase, sí, es tu fase. Fase, Ana. Y de la Juanita. Y pues es de la Anabel más. A ver. ¿Qué es despolimerización? Polímero es cuando nosotros unimos varias proteínas iguales. Cuando en vez de unirlas, las empiezas a separar, como romper un rosario, romper una cadena, eso es la despolimerización. Decir que puede ser tu fase, ya que es la anafase. Ya. Muy bien, vayamos con la siguiente fase, la última, así que ya nos tocaría. Ay, ya tengo sueño. Caramba, cámbiate de color. Ya. La última fase que nos importa de la cariocinesis se iba a conocer como la telofase.
¿Qué iba a suceder en esta telofase? Va a ser una profase al revés. Así que solo para que quede claro, les voy a mostrar una vez más la profase. Fíjense qué pasa en cada uno de los puntos. Ahora, si es una profase al revés, y el primer paso de la profase es que desaparece la membrana nuclear, ¿cuál será el primer paso de la telofase? Eso. Más o menos, viéndolo bien, acabo de leer completo. En esta fase tienen que aparecer las membranas nucleares. Ya no va a aparecer solo uno, sino van a aparecer dos. Si se fijan, este cromosoma se está empezando como a deshacer. Ese proceso sería la descondensación del ADN. Es decir, desaparecen los cromosomas y desaparecen las cromátides hermanas. ¿Qué otra cosa más vamos a tener? ¿Qué más sucedía en la profase? A ver, recuerden. Ya, para no complicarles la vida. Eso. Muy bien. Tiene que desaparecer el dichoso uso mitótico y también tiene que desaparecer el uso acromático. Ya, las garritas ya no molestan porque las garritas han desaparecido. Entonces acá están las dichosas 4 fases. Profase, metafase, anafase y telofase. Ya ustedes le ponen el memo técnico que quieran, pero necesito que se recuerden el orden. Pobres garritas. O sea, van a seguir trabajando, pero ya para dentro de la célula. Tampoco es que vayan a sufrir. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Que sí. Sigo grabando, ya está 1 hora y 8 minutos. Ya. El último paso ya no sería parte de la cariocinesis. ¿Parte de qué otro proceso sería? Eso. Sí. Citocinesis, correcto. Con C, mi estimada. Ya, entonces, el último de los procesos que nos va a importar va a ser la citocinesis. Ahora, características que vamos a tener en la citocinesis. Esta es la división total de la célula y para lograr dividirse de manera efectiva, tiene que formarse algo y comprimirse bastante, que se conoce como el anillo de constricción. Este anillo en sí es como ponerles a ustedes un cinturón bien apretado. En el caso de esta dichosa celulita, de tanto apretarla, vamos a lograr que en vez de sacar una célula, vamos a sacar 2, gracias al anillo de constricción. Y obviamente, todos los organelos se van a dividir. Sí, se estrangula. Se la estrangula con mucha fuerza hasta que en vez de tener una celulita vas a tener 2 celulitas. Sí, parece huevos, porque recuerden que el huevo es una célula. Qué rico. El huevo es una célula.
Eso no se tienen que olvidar. Ya. ¿Dudas, preguntas hasta acá? A Ricardo le gustan los huevos. Bueno. Qué buenos gustos tiene. Es bastante nutritivo. Ya. Entonces, acá tenemos las diferentes fases. Profase, metafase, anafase, telofase y la muy famosa citocinesis. Los 4 primeros van a ser parte de un proceso llamado cariocinesis. Y los últimos ya más bien van a ser parte de un proceso que se conocerá como citocinesis. ¿Dudas, preguntas, curiosidades hasta acá? Si todo está bien, manden sus bellas manitos. Dudas del tema. Dale, Iván. Como que acabamos. No entendí el término crafté. Sí, obviamente. En una célula vegetal, la que ayuda a partirla directamente, el núcleo va a ser más o menos lo mismo. Pero para dividir el resto de la célula, va a afectar a la... va a participar la pared celular. Ya, dale, Iván. Craftear es crear. De ahí sale el término Minecraft. ¿Se puede dar que la membrana no se cree y toda la célula esté ahí ponchada? Sí se puede dar, pero cuando no se logra formar bien la membrana celular, ya es un sinónimo de que esa célula se va a morir. No estoy tan actualizada con esos videojuegos. Cuando salió el Minecraft yo ya era bastante mayorcita para empezar a jugar. Perdón. Perdón. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuáles son los centriolos? Que los rectangulitos rojos. Lo voy a volver a señalar. Estos de acá, estos. En la célula vegetal para la citocinosis participa el aparato de Golgi para la citocinesis. Sí, porque va a tener que formar mayor cantidad de membrana celular. Y la membrana celular, la celulosa en sí, la pared celulósica, se crea gracias al aparato de Golgi. Entonces sí participa. Ya, ¿alguna otra pregunta? Que no sea de cómo está mi día. Como pregunta medio de examen. Qué bonito escribe. Mal. Había una pregunta más por ahí. Algo más han dicho. ¿Dónde estás? Hasta la anafase es la cariocinesis, no, hasta la telofase. Por eso el prometo amarte, todo eso es cariocinesis.
¿Qué no sería una fase de la división celular? O sea, ¿me estás haciendo la pregunta o estás pidiendo de que les haga una pregunta así? Ah, a mí me estás preguntando qué no sería. Creo que sí es un ejemplo de pregunta. Les pueden poner otros nombres. Les pueden inventar otras fases. No he entendido bien la pregunta, perdón, Ricardito. Toda una terapeuta va a estar la Caterina ahora. Ya. Hasta acá, dudas, preguntas con la mitosis. ¿Pueden continuar o ya están de sueño? Que ustedes tienen más sueño que yo. Quienes pueden, levanten la manito. Pero exacto. Pero se vuelve mamá después de que hace. No, me niego. No voy a mandar nada. Es broma. Ya, les decía, sí va a volver a ser madre, pero tiene que pasar por toda la interfase. El memotécnico iba a ser el de Prometo amarte, modificado por Caterina, Prometo aniquilarte. Ambos válidos. Sirve, te vas a recordar. Ya, solo 8 dicen que pueden y el resto. Ya, no la molesten. Alejandro quiere dormir. Ya. Ahora, estas son las fases básicas. En algunos libros sacan una fase intermedia, que es la de la prometafase, que es el punto donde poco a poco tiene que ir migrando más, tiene que ir desapareciendo más la membrana nuclear, tiene que ir poco a poco acomodándose hacia la región central, etcétera, 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 que es un punto intermedio entre la profase y la metafase. Ya, podemos llevar esto más. Porque, ¿qué he hecho? Para asustarla. No me asusto tan fácil a menos que me agarren mi brazo de la nada. Quería unos 15 minutos más y de ahí a dormir para ustedes. Yo tengo que hacer un trámite. Ahora, si pudieran un poquito más, podemos intentar. Ya. No sé, Doc, en el futuro les recordaré como una heroína. Eso no es que me ven muerta. Ya. Sí. Ahora, mañana no vamos a pasar clase. Y solamente esto no lo vamos a ahondar tanto. A la próxima lo vamos a ahondar o les voy a mandar un video.
ser muy largo, no va a ser muy largo, lo prometo. Van a ser 15 minutos. Solamente van a ser 15 minutos. Ya, a ver. Va a suceder lo siguiente en la meiosis. La meiosis va a ser otra forma de división celular. Al inicio va a empezar exactamente igual que la dichosa mitosis. Entonces tendrá que comenzar igual con una célula que tiene que tener la misma carga que en el caso de la mitosis. La primera célula que iba a nacer era célula haploide o era célula diploide, o ya nacía tetraploide tal vez. Igual que la mitosis. Oh, si mañana van a dar examen, voy a ir a verlos sufrir. La primera célula era diploide, siempre, igual en la mitosis. ¿Qué vamos a tener que hacer con esta célula? La tenemos que hacer crecer. Ese proceso de crecimiento se iba a dar en la dichosa interfase, si ustedes recuerdan, y nos iba a permitir crear ya a una nueva célula. Esta nueva célula que se iba a crear después de la replicación del ADN ya iba a ser una célula tetraploide, porque va a tener directamente una carga de 4N. Entonces, después de la interfase, chingada madre, ya se iba a volver en una célula tetraploide. Ya. Ahora, si seguimos la misma lógica de lo que hemos hecho en la dichosa mitosis, nuevamente lo tendríamos que dividir. Originalmente se va a dividir solamente en dos. Ese va a ser el cambio original. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta primera célula que ya hemos tenido, la tetraploide, va a tener que entrar a un proceso que se conoce como la división de meiosis 1 o la primera división meiótica. Aquí a qué vamos a dar origen a dos células, que hasta acá es igualitingo, al menos muy parecido a la dichosa mitosis. Entonces, estas células de nuevo van a ser células diploides, lo vuelvo a repetir. Ya, listo. Ahora, en el caso de la mitosis, la célula desde este punto tenía que volver a reiniciar su ciclo. Nuevamente hacer una interfase, nuevamente replicación y nuevamente íbamos a poder realizar una división. Pero en el caso de la meiosis no va a ser así. Sin esperar a que nosotros podamos tener alguna otra división, alguna otra interfase, nada, directamente la célula ya se va a volver a separar. Ambas células se van a volver a dividir. Ahora aquí, ¿cuál va a ser el problema? Como no ha habido una fase en específico de replicación del ADN, esto nos va a traer una consecuencia de que las células, exacto, van a estar incompletas en su información genética. Al estar incompletas, su carga va a ser solamente de la mitad. Y en esto, como ya lo hemos llevado, estaríamos hablando de una célula que solamente se pueda conocer como N. ¿Esto qué significaba? Si recuerdan lo que hemos llevado hace un rato. Una célula que es solamente N, estamos hablando de una célula haploide o de una célula diploide. Ay. Correcto. Esta va a ser una célula haploide. Ahora, que en esto ya me estoy esforzando para que hasta se note la diferencia. Correcto, va a ser células haploides. Ahora, solo si se fija en el tamaño, ya la célula ha salido mucho más pequeña a comparación de lo que era la célula madre.
Ahora, lo que estoy a propósito poniendo los colores de esta manera, que no es por ser detallista, sino es para que se entienda. Si se fijan, cada célula va a tener diferentes colores. No hay células que sea del mismo color. ¿Eso a qué nos va a llevar? El último se chamuscó. No tengo más colores, no sean. Ahora, ¿quién está de discriminador? Se chamuscó. Ay, Maruja. Ya, no es que se haya chamuscado, obviamente. Negro, mi hijo es negro. Ya, vayamos a las características entonces que va a tener la dichosa meiosis. Ya algunas ya las hemos detallado al inicio. Quemar, medio carbonizar. Ya. Entonces, primera característica. Ya habíamos quedado hace rato que esto sí o sí se tiene que dar en las células sexuales, que también se conocía con el nombre de los gametos. Segunda característica que nosotros vamos a tener. Este proceso en sí van a ser dos divisiones que vienen una detrás de la otra. La primera división que se iba a llamar meiosis 1 y la segunda división que se iba a llamar meiosis 2. En la meiosis damos origen a 4 células hijas totalmente diferentes entre sí. Otra característica, como les acabo de decir, estas células tienen que ser totalmente diferentes, tanto entre todas las células hijas como con su mamá. Y por último, si se dan cuenta, todas las células que han salido son directamente células haploides, ya que en este caso no van a existir las células diploides como hijas nuevas. Ahora, pregunta del $1.000.000. Después de realizar la mitosis, ¿será que esa célula se podrá volver a dividir o es un proceso que solo se divide una vez y a fin de la historia? Sí se puede, porque la única condición era tener una célula 2N de inicio. Y como hemos dicho, esta puede volver a madurar, se puede volver a dividir, no hay problema. Pero en la meiosis, ¿podré realizar una segunda división, una segunda meiosis? Denos al $1.000.000 materialista. No, piti, no, dice. Correcto, porque si volvemos a dividirlo ya sería 0.5N y eso ya sería medio raro. Como ya son células incompletas o ya son células haploides, este es un proceso en el que las células solamente va a ser una vez la meiosis y fin de la historia. No va a haber más. Ceroploide, no, ya no puede haber la ceroploide. ¿Correcto hasta acá? No, ya no tienen la capacidad para dividirse. No tienen la capacidad. Una vez que la célula ya ha hecho la meiosis, no puede volver a dividirse. Ahora, lo que hace en general el cuerpo, y esto en específico es para el varón, en los espermatozoides, las células al mismo tiempo realizan mitosis y meiosis. Las células madre realizan mitosis para generar más células madre y con eso poder seguir dando origen a los espermas. Pero una vez que ya hace su división para tener las 4 hijas por meiosis, ya se acabó la historia. Ya. Incluso este proceso de la meiosis va a tener sus propios nombres. En la mujer se conoce como la ovogénesis y en el caso del varón se conoce como la espermatogénesis.
Ya. No hay dudas, no hay preguntas. Entonces, haciendo uso de una imagen, ya que seguro me van a decir, me van a mandar de nuevo Z, 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 Z. Ay, pequeños dormilones, pero tienen que ser. No hay una imagen que me ayude mucho. Esta, a ver, la vamos a utilizar. Ya, utilizando esta dichosa imagen. Como ya hemos dicho en esta otra diapositiva, iban a ser como dos divisiones una detrás de la otra, meiosis 1 y meiosis 2. Una vez que ya se termina hasta ese punto, ya no se puede dividir más la célula. Ahora, haciendo un poco de zoom, cada una de esas meiosis va a tener sus propias fases. ¿Qué quiere decir? Que igualmente va a haber profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. También habrá una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase número 2. En cada fase va a ocurrir exactamente lo mismo que ya hemos hablado en la mitosis. En la profase se condensan los cromosomas, desaparece la membrana nuclear, aparece el uso mitótico, los centriolos migran hacia los polos. Metafase, todo en la línea del ecuador. Anafase, el Tupac. Telofase, una profase, pero al revés. ¿Dudas, preguntas, curiosidades para mandarlos a dormir y o estudiar? Ya se han dormido. ¿A mí? Ya. Me mandas por inbox. Si hay dudas. Voy a dejar de grabar.